Buenas noches, en el día de hoy vamos a discutir o aprender sobre el precio de los combustibles, presentado por Eduardo Felipe Mejía Trujillo, su corresponsal. La pregunta a debatir de hoy es: ¿apoya o rechaza subir o bajar el precio de la gasolina en Colombia? Para poder resolver esta pregunta debemos saber primero que todo de dónde viene el precio de la gasolina. Del precio de la gasolina depende también del ingreso al productor. Ese es el valor que el gobierno le paga al proveedor de petróleo, es decir, el propietario de la refinería, en este caso es Ecopetrol, por galón de gasolina o CPM, que representa casi el 50% total. O sea, ya en este nomás tenemos el 50% de donde sale la gasolina en biocombustible. Luego viene el segundo pago, el biocombustible, que es la mezcla de la gasolina. En Colombia se utiliza el etanol. Se calcula que el porcentaje promedio para la compra del biocombustible representa el 7% nomás de la suma del biocombustible. Impuesto a la nación e impuesto territorial. El gobierno decidió grabar con impuestos el galón de la gasolina y la CPM. El cobro de este impuesto va tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales y departamentales. Sumados, ambos impuestos representan el 26% del costo total del combustible, es decir, 13% por los dos tipos de impuestos. Aquí vienen incluidos el impuesto que es del IVA, entre otras sobretasas, impuesto nacional del 13, impuesto territorial del 13. Márgenes de distribución. Además, se le debe pagar un 10% a las mayoristas y minoristas de distribuidores. Y no se nos olvidemos de todo sobre el transporte. Finalmente, el costo del transporte representa no más el 6% del galón de la gasolina. Bueno, teniendo estos porcentajes, dando la suma de que teníamos el 6% de transporte, el 13% del territorio nacional y departamental, el 10% de los mayoristas y minoristas, el 7% del biocombustible y el 50% en general, dándonos una suma total del 99% de dónde sale el costo de la gasolina. Y en ningún momento nos están diciendo que representa del valor de la gasolina ese galón del petróleo. Nomás en solo impuestos estamos pagando ya casi un 99%. Como podemos darnos cuenta en esta gráfica, en Colombia, dependiendo de donde usted esté, dependiendo de donde el gobernador diga el impuesto de la gasolina, varía el combustible. Como se dan cuenta, no varía mucho, excepto en Cúcuta. Pero la gasolina en Colombia no depende del petróleo, no depende que bajes del petróleo, porque como podemos ver en la tabla en la actualidad, el galón de petróleo está a 49.55 dólares, o sea, no es nada a comparación de antes, que el galón estaba a 149 dólares, o cuando el galón en Colombia valía 6.000 pesos, hoy en la actualidad está valiendo casi alrededor de los 9.000, y el valor del galón está poco. ¿Por qué se desvaloriza el petróleo? Porque los países desarrollados, o los demás países en el mundo, se dieron cuenta que el petróleo no es una buena fuente de energía. Se ven que el petróleo contamina, es muy difícil de conseguir y está siendo muy costoso. Ellos ya se están enfocando de buscar nuevas alternativas, nuevas maneras de transportarse, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos. O sea, están enfocándose más, que el mundo de enfocarse más en la energía limpia, renovable. Se están dando cuenta que el mundo está decayendo gracias al petróleo. El petróleo lo único que hace es contaminar. Entonces, ese factor también depende de cómo el petróleo se maneja en el mundo. Por eso es su gran caída. Y eso es lo que no entienden los países subdesarrollados, como es Colombia, porque Colombia todavía depende mucho del petróleo, porque el petróleo es prácticamente la caja mayor de Colombia. Es uno de los grandes ingresos que tiene el Estado y que el Estado no quiere soltar. Punto de vista, yo apoyo que la gasolina debería bajar, pero no tanto la gasolina, sino son los impuestos que tiene la gasolina. O sea, mi punto de vista sería: si hubiera más refinerías en Colombia, Colombia podría no solo vender galones de petróleo, sino también podría exportar gasolina, que es lo que le hace falta a Colombia. Siendo uno de los productores de petróleo en el mundo, podría tener ese balance para que la gasolina bajara. O sea, le falta más cultura al pueblo colombiano, más inversionistas venir acá y aprovechar ese recurso que tiene Colombia, como lo hace Venezuela. Venezuela es uno de los mayores productores del mundo en gasolina y en petróleo, pero ellos también tienen bastantes refinerías. O sea, el Estado venezolano es el que menor costo tiene la gasolina, porque el mismo Estado se dio cuenta de que ellos les
tienen bastante para dar al mundo y tienen lo suficiente para dárselo al pueblo. Es- entonces prácticamente la gasolina debería bajar los impuestos. Si los impuestos bajaran, la gasolina bajara. Sería relativamente al precio del galón de petróleo. Porque en Colombia no afecta si sube o baja el galón de petróleo en el mundo. Colombia sigue exactamente igual con los precios porque los impuestos siguen igual. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, estamos vendiendo carne para comprar pan. O sea, Colombia no se ha dado cuenta de la potencial que tiene, sino es muy dependiente. O sea, nos falta mucha cultura general para poder dar como ese gran avance de decir, bueno, nosotros tenemos esto, podemos hacer esto y mejorar esto. Bueno, ese es mi punto de vista, lo veo de esa manera. O sea, veo que los países hoy en día se están enfocando más en la energía natural, como los carros eléctricos o los híbridos, y me parece muy bueno que Colombia adoptara esas medidas, pero si seguimos dependiendo del petróleo, bueno, si el Estado sigue dependiendo del petróleo, si no ve que Colombia tiene muchas más variedades de dónde recolectar plata, Colombia podrá ser un país mucho mejor. Bueno, espero que les guste mi punto de vista, ese es lo que yo creo, espero que les haya gustado. Acá les dejo mis biografías, consulté muy buenas fuentes de consulta y muchas gracias, bye bye.